El Año Nuevo Chino 2026 marca el comienzo de un nuevo ciclo energético y espiritual en la tradición oriental. Según el calendario lunar, el 17 de febrero del 2026 dará inicio el Año del Caballo de Fuego, que se extenderá hasta el 5 de febrero del 2027. Lejos de ser solo una fecha festiva, el Año Nuevo Lunar es considerado un portal de renovación, un momento de cerrar ciclos antiguos y dar nuevo paso a nuevas energías. Cada ritual y tradición de esta fiesta encierra deseos de prosperidad, longevidad y unión familiar, convirtiendo el festival en un auténtico rito de renovación espiritual. Es la celebración más importante en la cultura china, conocida también como Festival de Primavera, y viene acompañada de símbolos y costumbres milenarios diseñados para traer la buena fortuna y ahuyentar las malas vibras. Se limpia a fondo el hogar para expulsar la energía estancada del año previo. Se cuelgan decoraciones rojas para invocar la suerte, se encienden fuegos artificiales para espantar la negatividad y las familias se reúnen alrededor de la mesa en busca de unidad y reflexión. En esencia, cada año nuevo chino representa la oportunidad de recomenzar con el corazón lleno de esperanza, gratitud y fe en las bendiciones venideras. ¿Cómo van a estar las energías del Caballo de Fuego este año? El Caballo de Fuego es protagonista del 2026 y trae una energía dinámica, apasionada y transformadora. En la astrología china, el caballo es un símbolo poderoso de movimiento, independencia y fuerza vital, un animal indomable asociado a la libertad y la aventura. Históricamente venerado por su importancia en la vida cotidiana y militar, el caballo representa también nobleza y ambición. Cuando esa naturaleza libre se fusiona con el elemento fuego, el resultado es una explosión de entusiasmo, creatividad y empuje innovador. El fuego aporta calor, pasión y espontaneidad, intensificando los rasgos del caballo. Imagina a un corcel galopando bajo el sol del mediodía, brillando con luz propia y contagiando su energía a todo lo que toca. No en vano, se dice que esta combinación no ocurría desde 1966, lo que lo hace especialmente potente y singular. Según la metafísica oriental, el caballo de fuego Yan puede compararse con el sol en su cenit. Ilumina todo a su paso y no deja rincón sin exponer. Esto quiere decir que 2026 será un año de verdades reveladas y transparencia. Lo que estuvo oculto durante el introspectivo año previo, la serpiente de madera, saldrá a la luz, para bien o para mal. Es tiempo de honestidad brutal, con uno mismo y con el entorno. Las falsedades no resistirán la intensidad de esta llama. La imagen es clara. Si 2025 nos invitó a bucear en nuestros sótanos emocionales, 2026 abre las ventanas y expone todo a la luz pública. Habrá una fuerte necesidad de ser auténticos, de mostrarnos tal cual somos y perseguir nuestros deseos con valentía. ¿Qué podemos esperar de esta energía? De entrada, un impulso arrollador hacia la acción. Este año viene cargado de movimiento constante, cambios rápidos y decisiones audaces, privilegiando la espontaneidad por encima de la planificación excesiva. El caballo de fuego nos inyecta entusiasmo y valor para tomar las riendas de nuestra vida, atrevernos a lo nuevo y romper con inercias. Se siente en el aire una urgencia por avanzar, por galopar hacia nuestros sueños sin tantas ataduras mentales. La vibración colectiva será de dinamismo, como si el mundo entero acelerara su paso. Es un periodo idóneo para emprender proyectos apasionantes, asumir riesgos calculados y reconectar con nuestro deseo auténtico de vivir plenamente. Ahora bien, esta avalancha de energía también tiene su lado desafiante. El fuego descontrolado puede quemar y el caballo desbocado puede agotar a su jinete. Conviene tomar en cuenta que así como 2026 favorece muchas cosas positivas, también nos pone pruebas importantes. En resumen, lo que el caballo de fuego favorece son decisiones rápidas y valientes, aunque a veces quizá demasiado apresuradas. Cambios repentinos de rumbo que nos sacan de la estancación. Romper ataduras y alejarse de situaciones que ya no aportan, incluso mediante rupturas abruptas pero necesarias. Una poderosa necesidad de autenticidad y libertad personal, de ser uno mismo sin máscaras. Lo que el caballo de fuego puede traer como reto es lo siguiente: agotamiento emocional por el ritmo vertiginoso, riesgo de burnout si no nos dosificamos, tendencia a la impulsividad, actuando sin pensar en las consecuencias. Conflictos originados en el ego desmedido o en el apuro por lograr resultados inmediatos. Dificultad para mantener esfuerzos a largo plazo. Querer todo ya podría sabotear la constancia. En esencia, la consigna del año será encontrar el equilibrio, cabalgar con pasión pero sin perder la dirección.
el caballo de fuego nos invita a dejar de ir en piloto automático y recuperar las riendas conscientes de nuestra vida. Es un llamado a salir al escenario del mundo, mostrar nuestros talentos y brillar, pero recordando hacer pausas para beber agua en el camino, metafóricamente hablando. De hecho, los maestros de la metafísica china advierten que en la carta energética del 2026 falta el elemento agua, símbolo de calma, sabiduría y descanso. Esto significa que tendremos que crear deliberadamente nuestros momentos de pausa y reflexión, porque el año en sí no nos lo ofrecerá fácilmente. La clave será domar nuestro caballo interno, aprovechar la hora de impulso para lograr un avance significativo, pero sin dejarnos consumir por el fuego de la impaciencia. Como dijo un astrólogo oriental, comprométete con el camino independientemente de los aplausos. La verdadera victoria del 2026 no será correr más rápido, sino llegar con el alma intacta, más consciente de sí misma. El paso del año de la serpiente de madera al caballo de fuego. Para comprender la magnitud del cambio energético, vale la pena comparar el año que termina con el que comienza. Para comprender la magnitud del cambio energético, vale la pena comparar el año que termina con el que comienza. 2025, año de la serpiente de madera, nos dejó una enseñanza muy distinta a la que nos propone el caballo de fuego. Mientras la serpiente nos brindó un tiempo de introspección, sabiduría y transformación silenciosa, el caballo llega galopando con expansión, transparencia y acción. La serpiente, sexto animal del zodíaco chino, es venerada en Oriente como símbolo de sabiduría profunda y capacidad de regeneración. Durante el 2025, esta energía nos empujó a mirar hacia adentro. Fue un año para reevaluar nuestra vida, buscar respuestas internas y mudar de piel en sentido figurado. Bajo la influencia de la serpiente de madera, muchos sintieron la necesidad de pausar, planificar y actuar con cautela, permitiendo que las cosas maduraran con el tiempo adecuado. El elemento madera aportó crecimiento y creatividad gradual, favoreciendo la planificación a largo plazo y la flexibilidad. Colectivamente, 2025 tuvo una vibración más serena y estratégica. Un periodo de renacimiento interior, de concluir lo que se había iniciado en el intenso año del dragón que fue en el 2024 y asentar las bases sólidas para el futuro. Fue en muchos sentidos un año de sabiduría paciente. Incluso cuando trajo cambios, estos se manifestaron con cierta sutileza, como el serpenteo que avanza sigilosamente y solo ataca cuando es imprescindible. Quien aprovechó la energía de la serpiente tal vez logró sanar viejas heridas, replantear objetivos y fortalecer su convicción interna, aunque fuera tras procesos lentos y reflexivos. En cambio, el caballo de fuego irrumpe rompiendo el silencio. La diferencia se siente inmediatamente. Pasamos de un ritmo pausado a una carrera desenfrenada, donde la serpiente nos susurraba, pensá y observá, el caballo nos grita, actúa y avanza. La introspección da paso a la expresión extrovertida. Lo que estaba oculto sale a relucir, como mencionamos antes. Es como si el 2025 hubiera sido el invierno de nuestro espíritu, un tiempo de incubación y replanteo. Y 2026 es la primavera ardiente que todo lo florece de golpe, incluso con tempestades repentinas. La vibración colectiva cambia de tonalidad, de la serenidad astuta de la serpiente a la efervescencia impetuosa del caballo. A nivel personal, muchos sentirán que lo meditado en 2025 ahora pide ejecución inmediata. Habrá menos tolerancia a postergar sueños o a permanecer en situaciones estancadas. El caballo de fuego nos infunde coraje para romper barreras y nos recuerda que la vida sucede aquí y ahora, galopando sin esperar a que todo esté perfecto para empezar. Sin embargo, conviene llevar con nosotros las lecciones de la serpiente. Su sabiduría y prudencia se dan aliadas valiosas para no perdernos en la vorágine. El desafío evolutivo consiste en integrar ambos extremos, usar la intuición y la visión estratégica desarrolladas en el 2025, pero aplicándolas con la determinación y pasión que exige 2026. En resumen, con el paso de la serpiente al caballo, la energía mundial pasa de yin a yang, del interno al externo, de planear a hacer. La frecuencia colectiva se acelera anunciando un tiempo de cambios rápidos y oportunidades para quienes se atrevan a montar esta ola de fuego. Cada uno de nosotros sentirá en mayor o menor medida este cambio vibratorio y según nuestro propio signo zodiacal, la transición de un año a otro traerá distintos matices de aprendizaje. Predicciones espirituales, signos por signo para el 2026. En la astrología china, cada uno de los 12 animales del zodíaco experimentará la energía del caballo de fuego de forma particular. A continuación vamos a explorar signo por signo las tendencias energéticas, desafíos y oportunidades espirituales que trae este 2026. Ten en cuenta
cuenta que estas predicciones se centran en la evolución personal y del alma, ofreciendo una guía motivadora más que un destino inamovible. Si bien hablamos en segunda persona para hacerlo más cercano, recordá que cada individuo es único y que la última palabra siempre la tendrá tu libre albedrío y actitud ante la vida. Arrancamos. Para vos que sos del signo Rata, el año del caballo de fuego puede sentirse como una montaña rusa que te obliga a moverte sí o sí. En el zodíaco chino, la rata es el opuesto directo del caballo, lo que significa que sus energías tienden a chocar. La rata es estratégica, cautelosa y prevenida, mientras que el caballo es impulsivo, libre y apasionado. Por eso, 2026 representa un desafío importante. Es muy probable que la vida te saque de tu zona de confort mediante cambios obligatorios. Pueden presentarse mudanzas repentinas, giros profesionales inesperados o situaciones que te empujan a soltar estructuras viejas. Si te resistís, la incomodidad crecerá. Si fluís, descubrirás que estas sacudidas en realidad son empujones hacia algo mejor. Energéticamente vas a sentir una especie de tensión entre querer seguridad y a la vez percibir que todo a tu alrededor se acelera. La buena noticia es que la rata es resiliente por naturaleza. Recordá que sobrevivió incluso en años difíciles. Esa capacidad innata de adaptación será tu aliada ahora. El crecimiento espiritual para la rata en 2026 viene de aprender a confiar en el proceso del cambio sin tener todo bajo control. Es un año de replanteo existencial, de mirar hacia adentro y preguntarse qué querés de verdad más allá del miedo al riesgo. La energía del caballo te invita a priorizar tu bienestar emocional y físico. Pone en primer lugar tu salud, tus vínculos cercanos y establece límites claros con aquello que te drena. Podrán surgir muchas tentaciones externas, ofertas laborales o sociales donde tu carisma se aproveche en beneficio ajeno. Así que va a ser clave decidir desde la autenticidad qué caminos tomar. Si algo no resuena con tu alma, ten el coraje de decir que no. En términos prácticos, este año te empuja a romper con inercias. Tu oportunidad para el alma radica en que, al desprenderte de situaciones cómodas, pero estancadas, vas a descubrir nuevas facetas de vos mismo. Esta incomodidad inicial será el motor de una transformación profunda. Imagina a la rata saliendo de su escondite porque el granero se mueve. No le queda otra que buscar un nuevo refugio y en ese viaje tal vez encuentre un tesoro inesperado. Así va a ser para vos. Cada sacudida te obligará a evolucionar, a ser más creativo y audaz. Consejo importante: mantén tu inteligencia estratégica, pero no caigas en el autoboicot. A veces la rata, por precaución externa, se pone trampas a sí misma. Evita sabotear tus oportunidades por miedo. Confía en tu astucia y en tu intuición, que son las mejores del zodíaco, y anímate a dar saltos de fe. Espiritualmente, 2026 puede ser el año en que descubras tu fuerza interior para reinventarte. Si abrazas el cambio en vez de tenerle miedo, al final del año te vas a ver más libre, sabio y empoderado para crear la vida que deseas. Buey. Para el buey, también llamado búfalo en el horóscopo chino, 2026 se percibe como un año intenso y movido, casi como una relación de amor-odio con el caballo. Al ser un signo de naturaleza yin, tranquila, estable, se encuentra en polaridad opuesta a la energía yang del caballo. Esto puede traducirse en acercamientos y en choques constantes a lo largo del año. Un día todo fluye muy bien y al otro parece que el mundo se pone patas para arriba, pero tranquilo, es parte del proceso de ajuste energético. El elemento fuego del año va a mover tus emociones de una forma a la que quizás no estás acostumbrado. El buey suele ser sereno, paciente y amante de la rutina, pero en 2026 suele sentirse más sensible, expresivo e incluso vulnerable. Esto no es algo negativo. De hecho, es una gran oportunidad espiritual. La energía del caballo de fuego te abre el corazón, te impulsa a conectar con tus sentimientos profundos, a derribar barreras emocionales y a ser más abierto al amor y a las relaciones humanas. Después de años quizás enfocado en el deber, en el trabajo y en las responsabilidades, este ciclo viene a decirte: es hora de sentir, de crear vínculos y de reconectar con tu lado apasionado. Por supuesto que tanta apertura puede hacerte sentir expuesto. Tus patrones de seguridad se verán retados. Por momentos querrás aferrarte a tu antigua estabilidad, pero la vida te mostrará que crecer duele un poquito fuera de la zona conocida. En términos de desafíos, el caballo puede generar en vos impulsos poco habituales, como reacciones de enojo súbito o ganas de mandar todo al diablo cuando algo rompe tu rutina. También podrás sentirte traicionado o decepcionado en alguna relación. Pero ojo, muchas veces será porque había expectativas no dichas de por medio. La lección acá es trabajar la comunicación y la flexibilidad. No todos van a actuar con la lealtad y constancia que vos esperás, pero eso no significa que el mundo esté en tu contra. Vas a tener que aprender a no tomarte las cosas de forma personal y sobre todo evitar ambientes tóxicos donde tu noble corazón no sea valorado. El gran crecimiento espiritual para el buey en 2026 radica en encontrar el equilibrio emocional.
Este año te empuja a hacer algo que solés postergar. Cuida tu salud mental y poner límites sanos. Es fundamental que incorpores prácticas de autocuidado, terapia, meditación, ejercicios de relajación, que te ayuden a canalizar tensiones. Imagínate que sos un roble y el caballo de fuego es un viento fuerte. Si tus raíces, tus hábitos y apoyos emocionales están firmes, vas a bailar con el viento sin caerte. En cambio, si te empeñas en resistir rígidamente, podrías quebrarte. Este año también trae para vos una gran oportunidad de volver a sentir plenamente. Es hermoso pensarlo así. El universo quiere que salgas del piloto automático y recuperes la ilusión. Permítete disfrutar más. Puede ser enamorarte de tu pareja, darle una chance al romance si estás soltero, o retomar aquella pasión artística o hobby que te hacía vibrar. Reconectar con tu cuerpo, con el deseo y con tu propósito de vida es el regalo que el caballo de fuego te ofrece. Quizás descubras que debajo de la coraza de responsabilidad hay un espíritu creativo esperando expresarse. Aprovecha la energía para crear vínculos más sanos y auténticos, hacer nuevos amigos, unirte a comunidades donde compartas tus intereses o incluso reconciliarte con familiares con quienes hubo distancia. En resumen, aunque 2026 te sacude emocionalmente, te dejará como resultado un buey más sabio y más humano. Vas a aprender que mostrar tu vulnerabilidad no te hace débil, sino íntegro, que pedir ayuda o apoyarte en otros no es signo de fracaso, sino de valentía. Si trabajas en regular tus impulsos afectivos y cuidar tu equilibrio interno, hacia fin de año sentirás que has crecido muchísimo en inteligencia emocional. Tu alma habrá ampliado su capacidad de amar y aceptar los cambios de la vida con más calma. Recordá, sos fuerte por dentro y este año te enseñará nuevas formas de expresar esa fortaleza con suavidad y corazón abierto. Tigre. El tigre se adentra en el año del caballo de fuego con un rugido listo para la acción. En principio de 2026 luce prometedor para tu signo, ya que formás parte del mismo triángulo de afinidad que el caballo. Tigre, caballo, perro son camaradas de energía yang. Esto significa que la vibración ardiente del año resuena con tu naturaleza intrépida y entusiasta. Dicho de otro modo, tenés el viento a favor. La energía se triplica para vos, ofreciéndote oportunidades masivas de crecimiento y colaboraciones fructíferas. Puede ser un año de grandes avances, proyectos que se despegan, gente influyente que aparece para ayudarte, sueños antiguos que de repente parecen al alcance de la mano. Pero atención, incluso un felino poderoso debe dosificar sus fuerzas. 2026 será intenso y demandante. Podrías encontrarte con muchísimo trabajo y responsabilidades sobre tus hombros, pero tal vez con poco reconocimiento inmediato. No te frustres si al principio sentís que esforzarte no trae aplausos instantáneos. Recordá que el tigre caza mejor cuando combina paciencia con su garra. Uno de los desafíos de este año es manejar el estrés y la sobrecarga. Con tanta energía de fuego alrededor, podrías sentirte presionado e incluso podrían surgir críticas o tensiones externas, envidias en el trabajo, gente que te desafíe, etc. La clave para no quemarte será elegir bien tus batallas. No todo merece tu atención ni tu enojo. Prioriza en qué vale invertir tu tiempo y qué es mejor soltar. En el plano espiritual, el caballo de fuego te enseña sobre disciplina y humildad. Sí, aunque suene paradójico, a vos que sos valiente por naturaleza, te toca aprender a ir un poco más despacio en ciertas áreas. La energía del año te empuja a trabajar en equipo y a practicar la discreción cuando haga falta. Quizás debas contener tu impulsividad, especialmente en gastos o en lanzarte a proyectos arriesgados sin planificar. Esto no significa reprimir tu esencia, sino refinarla. El tigre estratégico sabe cuándo acechar con sigilo y cuándo saltar. Cuida mucho tu bienestar emocional y físico. Con tanto en juego podrías descuidarte y ahí es donde la lección del año aparece. Si no te equilibras, el exceso de fuego puede afectar tu salud. Hace pausas, dormí bien, encontrar una rutina que libre tensión, ejercicio, meditación, pasar tiempo en la naturaleza. Contar con un respaldo profesional también es buena idea. Tener un terapeuta, un asesor financiero, un mentor, para que te orienten en momentos de sobrecarga. No tenés que poder con todo solo. A veces el crecimiento incluye aprender a delegar o pedir consejo. Este año puede ser un trampolín hacia tu propósito de vida. Tu liderazgo innato se verá potenciado. Gente te seguirá o te buscará por tu carisma y capacidad. Aprovecha eso para hacer el bien, para inspirar a otros, para encabezar proyectos comunitarios o laborales con una visión elevada. El caballo de fuego te invita a expandir tu territorio, quizás literalmente, viajes o mudanzas, o metafóricamente, atreverse con metas más grandes. Solo cuídate de la impaciencia. Un sabio consejo: si lográs detenerte a pensar antes de actuar en los momentos clave, evitarás tropezones innecesarios. Cuando frenes vas a ver el panorama. Cuando aceleres a ciegas,
podrías chocar. Así que administra esa velocidad. En resumen, 2026 para el tigre es un año de gran progreso y aprendizaje de autocontrol. Tu alma se va a fortalecer aprendiendo sobre responsabilidad y cooperación sin perder tu fuego interior. Terminado el año, si hiciste la tarea, te vas a sentir orgulloso. No solo habrás conquistado metas externas, sino que te habrás conquistado a vos mismo en templanza y sabiduría. El rugido del tigre en el 2026 puede resonar fuerte, pero será más admirable aún porque vendrá de un corazón valiente y consciente. Conejo. El conejo llega al año del caballo de fuego después de haber vivido su propio año en el 2023 y un tránsito exigente en el 24 y 25. Seguramente pasaste por pruebas recientes, pero con saldo positivo en términos de crecimiento personal. Ahora este nuevo año se siente para vos como un nuevo aire fresco que te revitaliza. La vibración del caballo de fuego te traerá algo que venías necesitando, más espacio para avanzar con tus propias decisiones, más claridad mental y un empujón para retomar el protagonismo de tu vida. Es como si después de un tiempo de dudas, de pronto recuperas la confianza en tus pasos. Eso sí, no podemos obviar que la energía del fuego es intensa para un signo tan sensible como el conejo. Vos sos pacífico, buscás armonía y evitás los conflictos, mientras que el caballo de fuego fogoso y a veces caótico. ¿Qué resulta de esa combinación? Por un lado, oportunidades para crecer, para salir de tu madriguera cómoda y explorar terreno nuevo. Por otro lado, momentos que pedirán templanza y escucha interna. Puede haber tentaciones que te saquen de quicio o situaciones emocionalmente abrumadoras donde sientas que el mundo exterior está demasiado loco para tu gusto. Si en algún momento te sentís así, recordá que la solución es volver a tu centro. Tómate un respiro. Busca apoyo en quienes te quieren y no pierdas tu esencia pacífica. Una advertencia importante. En la astrología china se menciona una relación de destrucción entre conejo y caballo en ciertos aspectos. Esto no es para asustarte, sino para aconsejar cautela en el terreno de las relaciones y pasiones. Te podrías ver envuelto en alguna situación tipo atracción fatal, un romance o sociedad que encienda fuegos artificiales, pero que podría cobrar un precio alto si perdés la cabeza. El año trae mucho magnetismo para vos. Incluso vas a sentirte con un encanto especial. El conejo será muy notado socialmente. Sin embargo, antes de lanzarte a cualquier aventura, pregúntate, ¿esto vale? ¿Esto suma a mi vida? ¿O solo me deslumbra momentáneamente? Mantener esta lucidez te ahorrará desilusiones. Tu intuición, que es muy fina, sabrá guiarte si lo haces caso. Desde la perspectiva del crecimiento del alma, este nuevo año te propone afianzar tu autenticidad emocional. Ya no vas a querer complacer a todos ni quedarte callado para evitar problemas. El caballo te inspira coraje para poner límites y decidir en función de tu bienestar, algo que a veces te cuesta porque sos muy empático. Este año es ideal para que practiques el decir que no cuando sea necesario y para que te pongas a vos mismo primero sin culpa. Al mismo tiempo, tu naturaleza compasiva tendrá oportunidad de brillar en proyectos o causas humanitarias, siempre y cuando mantengas un balance. Ayudar sin absorber energía negativa ajena. Ese es el truco. La consigna del año para el conejo podría resumirse así: avanzar con prudencia y crear desde la sensibilidad, sin quemar energía en lo que no te suma. Esto significa que es un excelente periodo para que desarrolles tus talentos creativos y artísticos. La inspiración estará a flor de piel y el mundo puede beneficiarte de tu visión empática. Muchos conejos entrarán en el arte, la música, la escritura o cualquier actividad creativa. Una vía de expansión y también de sanación personal. Aprovecha estos momentos de flujo creativo porque te centrarán y además podrían dar frutos hermosos. Quizás un proyecto que venís soñando por fin vea la luz. En cuanto a los desafíos, maneja el estrés externo, limitando tus exposiciones al caos. Si las noticias o las redes te abruman, desconectate un rato. Refugiate en la naturaleza, en la lectura tranquila, en la compañía de quienes te brindan paz. Tenés permiso cósmico para armarte tu burbuja cuando lo necesites. No es huir, es recargar energías para volver al ruedo más fuerte. Recordá, ayudar sin absorber debería ser tu mantra. En resumen, este año te anima a renacer con más autonomía y confianza. Después de las lecciones de años pasados, ahora podés respirar y decidir hacia dónde querés ir, con el corazón como brújula. Si avanzás paso a paso, escuchando tu voz interior y sin dejarte arrastrar por tormentas emocionales pasajeras, para fin de año te vas a encontrar más maduro, más seguro de quién sos y con logros concretos que celebrarán tu sensibilidad bien encauzada. Será como ver a un conejo salir al claro del bosque al amanecer, renovado,
libre y listo para saltar hacia un futuro prometedor. Dragón. El dragón enfrenta el 2026 con la cabeza en alto y el pecho prendido en fuego, dispuesto a seguir creando magia, pero consciente de que el terreno ha cambiado. Venís del año del conejo en el 2023 y la serpiente de manera en el 25, que te enseñaron varias lecciones de humildad y estrategia. Ahora, al entrar al año del caballo de fuego, vas a sentir una mezcla de luz y sombra en el ambiente. Por un lado, la energía potente del año alimenta tu propio elemento, dándote empuje creativo, carisma y oportunidades de brillar. Por otro lado, va a haber momentos de confusión y prueba constante, donde te darás cuenta que no todo puede hacerse a fuerza de puro ímpetu. Imaginemos esta escena. El dragón surca los cielos lanzando fuego. Normalmente se siente invencible, pero en 2026 el cielo tiene ráfagas inesperadas de viento, el caballo, que pueden desviar su curso. Esto simboliza que aunque tendrás mucha energía para iniciar cosas, a veces te vas a sentir que las situaciones se traban o te generan desconcierto. El consejo clave del año para vos es menos impulso, más conciencia. Tómatelo muy en serio, porque tu tendencia natural es acelerar, pero este año, cada vez que te aceleres sin pensar, es probable que tropieces. En cambio, cuando logres frenar a tiempo y observar, vas a ver el camino con claridad. Va a ser un entrenamiento de paciencia y visión. Un aspecto importante: el caballo y el dragón no son enemigos naturales, pero tampoco son un dúo fácil. Los dos son signos fuertes, orgullosos y les gusta liderar. Esto puede implicar choques de ego en tu entorno. Quizás en el trabajo haya alguien, caballo o con energía muy impulsiva, que te dispute liderazgo, o en tu familia surjan discusiones por ver quién tiene la razón. La invitación espiritual para el dragón es a practicar la humildad y la escucha. Sí, vos sos sabio y potente, pero incluso los grandes dragones necesitan apoyo de comunidad. Buscar consejo, apoyarte en amigos cercanos o colegas de confianza te va a ser de ayuda cuando sientas que las cosas se ponen densas. No tenés que salvar el mundo solo. En cuanto a las energías disponibles, tu capacidad de creatividad y manifestación estará altísima. El caballo de fuego enciende tu chispa innovadora, así que es un gran año para emprender proyectos artísticos, lanzarse con ese negocio propio o darle forma tangible a una idea que te apasiona. Vas a tener momentos de genialidad, de esos en que la inspiración fluye como fuego dorado. Pero, y acá viene la trampa, también tendrás que saber cuándo parar. Tu madera interna puede alimentar demasiado la hoguera del año y terminar quemándote por sobrecarga. En términos prácticos, no asumas 1000 proyectos a la vez. No quieras estar en todos lados haciendo todo. Elegí lo esencial versus lo urgente. Si no jerarquizás, podrías terminar agotado intentando nutrir la hoguera sin darte cuenta de que te consumís en el proceso. Este año tenés que ver la evolución del alma del dragón. En este nuevo año tiene que ver con domar el orgullo y fortalecer la colaboración. Van a venir situaciones que te obliguen a pedir ayuda o a trabajar codo a codo con otros de igual a igual. Al principio puede incomodarte, porque a veces preferís mandar y ya, pero vas a descubrir que hay gran nobleza en ser parte de un equipo sin ansias de control. También puede presentarse la oportunidad de mejorar a otros o guiar a personas más jóvenes o inexpertas. Hacerlo con paciencia y generosidad te hará crecer en humildad y te dará satisfacción profunda. Por último, un aspecto emocional. Este año tocará tu corazón en el sentido de la compasión colectiva. El dragón a veces vive en su mundo de grandeza, pero 2026 te pondrá en contacto con las problemáticas de la sociedad de una forma más directa. Podrías sentir un deseo de salvar el mundo o de involucrarte en causas sociales al ver el caos que te rodea. Esto es admirable, pero modera tu empatía para no agotarte intentando cargar con todo el sufrimiento ajeno. Participa, sí, pero recordá que incluso un dragón necesita descansar sus alas. Si hubo heridas personales en años previos, pérdidas o fracasos, este año es propicio para sanarlas a través del servicio y la conexión con otros. De alguna manera, ayudar te ayudará, siempre que encuentres balance. En síntesis, este nuevo año te pide sabiduría en acción. Vas a ser retado a equilibrar tu fuego con mesura, a usar tu poder con conciencia plena. Si lo logras, vas a terminar el año no solo con logros externos, que seguro los va a haber, sino con un nivel nuevo de madurez espiritual. Habrás aprendido que un verdadero líder también sabe seguir cuando es necesario, que un verdadero sabio sabe callar cuando el momento lo amerita. Tu brillo natural no se va a opacar por ser humilde. Al contrario, la gente te respetará más. El dragón que cierra este año puede ser una versión tuya más tranquila, pero más poderosa en esencia, que inspira no por imponerse, sino por irradiar autenticidad y dominio propio.
Serpiente. Para la serpiente, este año representa una continuación evolutiva muy interesante. Venís de protagonizar en el 2025 tu año de la serpiente de madera, lo cual seguramente te dejó transformaciones profundas, pero también cierto cansancio. No es menor haber mudado de piel recientemente. Ahora el año del caballo de fuego trae doble fuego y mucho movimiento, así que es tu oportunidad para reinventarte, soltar definitivamente la vieja piel y abrir nuevos horizontes. Al comenzar este nuevo año, quizás te sientas un poco agotado o en un proceso de digerir todo lo vivido en tu año anterior. Es normal, la serpiente es reflexiva y puede tardar en asimilar los cambios. La buena noticia es que el caballo de fuego te abre caminos de crecimiento y te presenta decisiones estratégicas para avanzar. Es como si el universo dijera: bueno, serpiente, aprendiste mucho el año pasado, ahora aplica esa sabiduría y anímate a cosas nuevas. La serpiente y el caballo comparten algo en común. Los dos son buscadores, cada uno a su manera, vos con astucia silenciosa, el caballo con exploración activa, pero difieren en el ritmo. Este año te saca un poco del slow cooking habitual y te invita a salir al escenario. De hecho, en metafísica china se dice que el fuego del año le da a la serpiente escenario y visibilidad. ¿Qué significa esto? Que todo ese conocimiento y visión interna que tenés ahora querrás o deberás compartirlos con el mundo entero. Es un excelente año para comunicar tu mensaje, enseñar, guiar o expresar públicamente tus ideas y talentos. Quizás te animes a dar una charla, abrir un blog, impartir clases o simplemente hablar con más franqueza y seguridad de aquello en lo que crees. El universo te dice que no te escondas más. Lo que llevas dentro puede iluminar a otros. Mostralo. Claro que con tanta luz de reflector también sentirás vulnerabilidad. El caballo galopante puede ser agotador para vos si intentás seguirle el ritmo sin pausa. La clave va a estar en no precipitarte. Usa tu intuición con sabiduría, que es uno de tus mayores dones, para decidir dónde poner tu energía. No porque todo se mueva rápido tenés que moverte sin pensar. La serpiente es maestra en la economía de energía. Sabe cuándo atacar y cuándo esperar. Aplícalo este año. Habrá expansión y creatividad a tu disposición, incluso posibles mudanzas o cambios drásticos internos. Pero todo saldrá mejor si actúas con calma, claridad y organización. Un desafío potencial es manejar la impulsividad en momentos de euforia. Puede haber periodos donde te sientas extremadamente carismático y con impulsos fuertes de hacer locuras. El doble fuego puede pegarte una chispa adolescente incluso si tenés 50 años. Está bien abrir el corazón y aventurarse, pero sin prisa. No te enredes en dramas innecesarios ni egoísmos repentinos. Recordá siempre el largo plazo. Tu sabiduría reside en ver más allá del momento. Así que usala cuando la pasión quiera nublarte. Este año es para vos un año de consolidación. Lo más difícil ya pasó en el 2025 con tus transformaciones profundas. Ahora es tiempo de implementar lo aprendido. Te vas a sorprender de cuánto has crecido cuando enfrentes situaciones este nuevo año y respondas de forma más elevada que antes. Tu capacidad de estrategia y planificación va a brillar. Mientras otros corren desesperados, vos vas a poder observar y elegir el mejor camino a seguir. Eso sí, permitite también disfrutar. La serpiente suele ser seria en su búsqueda, pero el caballo quiere que te diviertas un poco en el camino. Viaja, conecta con amigos, explora hobbies nuevos. Cada experiencia nueva va a alimentar tu alma de forma distinta a la introspección, y eso suma a tu repertorio de sabiduría. En cuanto a las relaciones, tras un año donde quizás volviste la mirada mucho hacia vos mismo, ahora podés reconectar con afectos. Es un buen año para sanear amistades, pedir disculpas si quedaron heridas de periodos anteriores o perdonar y soltar resentimientos. Hacia mediados de año, la energía se vuelve favorable para segundas oportunidades y diálogos sanadores. Aprovechalo, te vas a sentir más liviano y con el corazón en paz al cerrar esos círculos pendientes. En síntesis, la serpiente este nuevo año chino atraviesa un periodo de reinvención activa. Si 2025 fue metamorfosis interna, 2026 es proyección externa. El gran aprendizaje será equilibrar tu nueva piel, más brillante y segura, con la prudencia de siempre. Vas a terminar el año habiendo ampliado tu territorio vital, quizás con proyectos nuevos y relaciones nuevas, pero manteniendo esa esencia sabia y misteriosa que te hace especial. Y lo mejor, vas a sentir que el destino te colocó en un lugar más elevado y abierto, listo para soñar nuevos sueños con la certeza de que sabes convertirlos en realidad sin perder tu centro. Caballo. Llegó tu año, caballo, y no cualquier año, sino el de tu propio elemento.
fuego sobre fuego. Esto significa que vas a estar envuelto en una energía intensísima, casi duplicada, lo cual trae grandes potenciales y también grandes desafíos evolutivos. Pensá que es como mirarte en un espejo amplificado. Lo bueno en vos va a brillar el doble y lo que necesitas trabajar también se va a hacer muy evidente. Para los caballos de fuego, especialmente los nacidos en 1966 y los que nazcan a partir de febrero del 2026, este año marcará un inicio de reinicio de vida impresionante. Es verdaderamente un renacer de ciclo, casi como un entorno solar, pero en versión zodiacal china. Decisiones cruciales podrían definir tu camino por muchos años. Para el resto de los caballos de otros elementos, igual sentirán el pulso fuerte del cambio, adaptado a las lecciones de su elemento natal. En general, va a ser un ciclo para moverse, reordenar prioridades y actuar con estrategia, evitando caer en tus propias trampas impulsivas. El caballo es un signo orgulloso e independiente, y al verse potenciado en su año, puede correr el riesgo de autocastigo o autosabotaje. ¿Por qué? Porque al estar en tu año, toda la atención del universo recae sobre vos. Para bien y para mal. Es como si pusieran un espejo gigante. Vas a ver tus virtudes claramente, pero también tus errores magnificados. Esto a veces provoca que los caballos en su año se vuelvan muy duros consigo mismos, frustrándose si no logran lo que esperan de inmediato o cayendo en trampas de ego. El desafío espiritual clave para vos es manejar el ego y la impaciencia. No te castigues por cada falla ni quieras ganar cada carrera en una sola salida. Aprende a enamorarte del proceso y no solo de los resultados inmediatos. La vida no es una sola carrera, son muchas. Administra tu energía para aguantar toda la temporada. Dicho esto, ¿qué año tan apasionante te espera? Vas a tener la sensación de que todo avanza a gran velocidad. Tus emociones, tus proyectos, tus días en general van a ser intensos y llenos de acontecimientos. Posiblemente te veas tomando decisiones en tiempo récord y francamente eso no te disgusta porque amás la adrenalina. Solo cuidado de no actuar sin pensar cuando se trate de cosas irreversibles. Tu intuición será alta, pero tu impulsividad también, así que balancealas. ¿Qué energías disponibles hay para vos? Carisma y magnetismo personal por las nubes. Donde vayas vas a llamar la atención, más de lo habitual. Podés influir muchísimo en tu entorno este año, así que usa ese poder sabiamente. Es un gran momento para liderar en el trabajo, en la familia, en proyectos comunitarios, porque la gente va a notar tu fuego y te va a seguir. También es propicio para comenzar cosas nuevas, iniciar un negocio, una relación, un estilo de vida diferente, mudarte, etc. Tenés luz verde cósmica para reinventarte. Eso sí, lleva un mapa. Actúa con estrategia y no a lo loco. A veces la emoción del momento te puede hacer olvidar los detalles, pero este año los detalles importan para que tus planes perduren. Un consejo vital: disciplina, cabeza fría y gestión de tu fuego interno. Suena aburrido para un caballo, pero es la verdad que te salvará de problemas. Con tanta energía, podrías caer en extremos, por ejemplo, trabajar sin descanso y quemarte, o al revés, dispersarte en 1000 cosas y no concretar nada sólido. La disciplina te va a ayudar a enfocar la cabeza fría, a no dramatizar los altibajos, y gestionar tu fuego interno implica buscar actividades que te calmen cuando estés muy acelerado. Meditación, deporte moderado, tiempo en naturaleza, lo que a vos te funcione para bajar las revoluciones. Este año te enfrenta con vos mismo. Es probable que vivas situaciones espejadas, por ejemplo, conflictos con otros caballos, familiares, colegas, o con personas que reflejan tus propias actitudes, lo cual puede sacudirte. Si notas que repetís cierto patrón negativo, por ejemplo, discusiones por orgullo, impaciencia con seres queridos, etc., tómalo como una lección. El universo te lo pone de frente para que lo sanes. La humildad será tu mejor amiga para mantener tus relaciones en armonía. Admitir errores a tiempo evitará patadas más fuertes después. Por otro lado, tus relaciones positivas se van a fortalecer. Tus amigos verdaderos, pareja o familia que te apoyan, será tu cable a tierra. Busca su compañía cuando sientas que el mundo corre demasiado rápido. Ellos te van a ayudar a frenar y te van a recordar lo importante. También podrías hacer nuevas amistades o alianzas importantes este año, especialmente con signos afines como tigre, perro y cabra, que traen buena vibra a tu vida. De hecho, la cabra aporta equilibrio y calma justo cuando lo necesitas. Rodéate de personas cabras si podés.
En síntesis, para vos es un año de conquista personal. Conquista de metas, sí, pero sobre todo conquista de tu propio carácter. Si lográs domar tu caballo interno, canalizando toda esa pasión de manera constructiva, vas a lograr hitos asombrosos sin perder la salud ni la alegría en el camino. Pensá en este año como una travesía en la que sos jinete y caballo a la vez. Debes guiarte con firmeza, pero también con cariño. Al despedir el año, idealmente habrás desarrollado una versión más sabia de vos mismo, sin haber perdido ni un ápice de tu entusiasmo innato. Será un año para recordar, porque marcará un antes y un después en tu senda de vida. Disfrútalo, cabalgá con el viento a favor y hacé de este viaje algo extraordinario. La cabra, también conocida como oveja en algunos horóscopos chinos, puede respirar relativamente aliviada en el año del caballo de fuego. ¿Por qué? Porque tiene una relación armónica con el caballo, casi de amistad entrañable. De hecho, se considera que caballo y cabra son aliados naturales en la rueda zodiacal, complementándose en energía. Así que este nuevo año pinta como un año benévolo y fértil para vos, donde muchas cosas encajan en su lugar sin tanto esfuerzo. La vibración acelerada del caballo a vos no te choca tanto, al contrario, te da ese empujoncito que a veces necesitas para concretar lo que soñás. Vas a sentir el ambiente propicio para conectar con gente, crear vínculos nuevos y aprovechar oportunidades que llegan con facilidad. Es como si el universo te tendiera la mano, personas dispuestas a ayudarte, puertas que se abren en proyectos, momentos de suerte inesperada. Aprovecha esta racha de buena fortuna con gratitud y confianza. Tu naturaleza amable y colaborativa atraerá aún más bendiciones, casi por ley de atracción. La cabra es un signo yin, creativo, empático y reflexivo. El fuego yang del año te complementa dándote vitalidad y coraje donde a veces hay duda. Podés descubrir en vos una faceta más valiente y decidida este año. Quizás te animes a liderar algún grupo artístico, a decir eso que siempre callabas, o tomar la iniciativa en proyectos laborales. Te vas a sorprender de tu propia determinación cuando algo en verdad te entusiasme este año. Otro aspecto lindo es que lo social florece. La cabra es feliz en comunidad y este año te trae mucho movimiento en círculos sociales. Amigos nuevos, reencuentros, eventos, quizás viajes en grupo o colaboraciones creativas. Te vas a sentir querido y valorado, lo cual alimenta tu alma que disfruta del cariño y la armonía. Incluso el romance puede ir muy bien si estás en pareja. El año favorece la ternura y el apoyo mutuo. Y si estás soltero, podrías encontrar a alguien especial casi sin buscarlo, en algún ambiente afín a tus intereses. ¿Desafíos? Desde ya. Ningún año viene sin ellos, pero en tu caso son manejables. Uno puede ser el exceso de fiesta o dispersión. Con tanta invitación y oportunidad dando vueltas, tené cuidado de no perder el foco de tus objetivos personales. Disfruta, pero sin olvidarte de vos. También, aunque la energía sea amigable, el caballo imprime cierto ritmo veloz que podría agotarte si no administras tus tiempos. La cabra a veces necesita retraerse a sus pensamientos, tener su espacio tranquilo para recargar. No sacrifiques esos momentos de calma por tratar de estar en todo. Está bien decir hoy paso si no tenés ganas de salir o complacer a todo el mundo. Mantener tu equilibrio emocional requerirá esa sabia dosificación entre actividad social y retiro personal. Este año te ofrece crecimiento a través de la colaboración y compasión. Tenés una sensibilidad especial para percibir lo que otros sienten y este año esa cualidad será como un faro. Podría ser el mediador en conflictos ajenos, el consejero al que los amigos acuden o incluso inspirarte para participar en actividades solidarias. Todo eso nutre tu sentido de propósito. Solo recordá no cargar problemas ajenos en tus espaldas delicadas. Acompaña, pero sin absorber. Tu mayor aporte a la colectividad será tu corazón empático, pero también tu creatividad. La cabra es artística por naturaleza, así que este nuevo año puede ser un año de obras maestras si te dedicas a tu arte o tu pasión. El mundo necesita belleza y calidez, exactamente lo que vos sabes crear. En resumen, el caballo de fuego para la cabra es como un terreno fértil donde plantarás semillas y verás florecer sueños. La energía te apoya, la gente te apoya, el viento sopla a tu favor. Tu trabajo será mantener tu jardín interno cuidado, no descuidar tu salud. Ojo con excesos de comida o trasnochar demasiado en fiestas. Mantener rutinas que te centren. Yoga, caminatas, meditación o lo que te guste. Y sobre todo, creer en vos. A veces la cabra duda de su valía. Este año, queridísima cabra, el
universo te va a mostrar que sos más capaz e importante de lo que crees. Acepta los halagos, acepta las oportunidades y date crédito. Hacia fin de año vas a ver cuánto creciste en confianza y en alegría de vivir. Va a ser un periodo excelente para tu alma, que se sentirá en casa, segura y a la vez libre para trotar por praderas más amplias que nunca. Mono. El mono entra este año listo para jugar en un escenario desafiante. Tu ingenio y adaptabilidad serán puestos a prueba, ya que el elemento regente de tu signo es el metal. Y el fuego intenso de este año funde el metal metafóricamente hablando. No te asustes, esto no significa que te vaya mal, sino que vivirás un proceso de transformación incómoda, pero necesaria. Imagínate un trozo de oro bruto pasando por el fuego para purificarse. Al final sale más brillante. Así va a ser para vos. En la práctica, el año del caballo de fuego puede traer situaciones que sientas un poco fuera de control al principio. El mono normalmente tiene la sartén por el mango, gracias a su astucia. Pero este año habrá momentos en que te sentirás pulido por la fricción de las circunstancias. Quizás proyectos en los que confiaban cambian de rumbo. Tal vez ciertas personas te desafíen intelectualmente más de lo común o simplemente la cantidad de cosas pasando a la vez genera incomodidad. Estos retos en realidad vienen a pulir tu carácter y tus habilidades. Te van a obligar a salir del modo improvisación, que también manejas, para profundizar en disciplina y perseverancia en medio del caos. Un punto a destacar. El mono forma parte del trío de afinidad con la rata y el dragón. Este año, la rata está opuesta al caballo y el dragón aprendiendo a frenarse. Esto significa que tus usuales aliados quizás no estén en su mejor momento para apoyar. Podrías sentirte un poco solitario en cuanto a apoyos zodiacales tradicionales, pero al mismo tiempo tu naturaleza flexible te permite encontrar soluciones creativas donde otros ven problemas. De hecho, uno de los regalos de este año será tu inteligencia para adaptarte. Mientras muchos se vuelven locos con los cambios, vos, aunque incómodo, vas a encontrar atajos, vas a innovar sobre la marcha y vas a salir adelante. El mono en apuros saca su lado más genio y eso te va a hacer destacar. El desafío de este año es la paciencia y la autenticidad. El fuego puede generar en vos presión por rendir al máximo, por demostrar, por ser perfecto, lo que podría llegar a autoexigirte demasiado generando estrés. Algo similar le pasa al gallo, tu compañero de elemento. El consejo del universo: soltá el perfeccionismo y abrazá tu autenticidad. No tenés que tener todas las respuestas, ni ser siempre el más gracioso, listo o eficaz. Permitite cometer errores y aprender de ellos sin castigarte. Este año te enseña a ser más genuino, más humilde y más resiliente. Cada vez que algo no salga como querés, en vez de frustrarte, pensá: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo me hace mejor persona este desafío? Te aseguro que con esa actitud convertís cualquier golpe en victoria interna. A nivel de oportunidades, a pesar de los vaivenes, vas a poder lograr transformaciones importantes. Quizás cambies de trabajo, de ciudad o decidas dar un giro a tu carrera. El fuego puede reorientarte hacia algo que realmente te apasione y saque lo mejor de vos, aunque para ello tengas que desprenderte de seguridades. También es un buen año para formarte en algo nuevo. Estudio y capacitación que te interesen, porque tu mente estará ávida de canalizar su energía en crecer. Mejor eso que dispersarse en preocupaciones. En relaciones, posiblemente vas a tener que moderar tu tendencia a las bromas o sarcasmo cuando la atmósfera esté tensa. No todos van a llevar bien tu humor en momentos de estrés colectivo. Practica la sensibilidad y la escucha activa. Va a ser apreciado. Por otro lado, tu optimismo natural sí será muy valioso para motivar a quienes te rodean. Solo encontrar el tono adecuado. Un mono centrado puede ser el corazón de la fiesta y el soporte emocional del equipo a la vez. En síntesis, este año te forja como se forja una espada, con fuego y martillo. No suena cómodo, pero el resultado será un mono más sabio, más fuerte y más auténtico. Todo lo que te presiona este año es para sacar chispas de tu brillo interno. Adoptá una postura de aprendiz ante la vida y para fin de año verás que has madurado de formas increíbles. Tu espíritu juguetón seguirá ahí, pero enriquecido con una profundidad nueva, con una resiliencia que quizás desconocías de vos mismo. Y esa es una ganancia del alma que vale oro puro. Gallo. El gallo enfrenta el año del caballo de fuego un poco con la cresta erizada. Como buen perfeccionista y amante del orden, entrar en un año regido por la velocidad y la espontaneidad del caballo puede resultarte inquietante. Además, compartís el elemento con el mono, el metal. Y ya mencionamos que el fuego funde al metal, lo que en tu caso se traduce en presión intensa y autoexigencia extrema.
pero respira hondo, porque de esa presión pueden salir diamantes si sabes gestionarla. Este nuevo año podrías sentir que las demandas sobre vos aumentan. Quizás en el trabajo se espera más rendimiento en menos tiempo, o en la familia surgen imprevistos que resolver, o simplemente vos mismo te impones metas muy altas para mantener todo bajo control, en medio del caos exterior. Tené cuidado, el estrés por perfeccionismo va a ser tu principal enemigo este año. No todo va a salir perfecto y no pasa nada. Vas a tener que repetirte esto como mantra. No pasa nada si algo no es perfecto. De hecho, a veces lo imperfecto trae belleza y aprendizaje. La energía del caballo puede sacarte de quicio en ocasiones porque es desordenada para tu gusto. La gente tal vez actúe sin pensar, los planes cambian a último momento, los horarios no se cumplan. En fin, un desafío para tu estructura. La enseñanza, flexibilidad y autenticidad sobre rigidez. El año te pide soltar esa necesidad de controlar cada detalle y enfocarte en lo esencial. En lugar de dispersar tu energía queriendo corregir el mundo, dirigí esa pasión a algo creativo y significativo para vos. Muchos gallos van a descubrir que al relajarse un poco, al soltar el palo de mando, su verdadero brillo sale a la luz. Cuando no estás tensionado, tu carisma, tu inteligencia y tu elegancia natural se aprecian más. Vas a sentir el fuego puliéndote. Cada vez que te enfrentes a una situación que te frustre, pensá que es como una lima suavizando las asperezas de tu carácter. Quizás aprendas a ser más paciente con los errores, tuyos y ajenos, a ser más comprensivo con la diversidad de estilos y a reírte de los contratiempos más que de sufrirlos. Este aprendizaje emocional es oro en polvo para tu alma. Te vas a volver más sabio en el manejo de tus propias expectativas y cuando bajes la guardia del perfeccionismo, te sorprenderás. La autenticidad tomará su lugar. Mostrarás más de tu ser genuino, sin tanta fachada impecable. Y la gente conecta más con eso real que con una imagen pulida. Así que paradójicamente, al ser menos estricto, vas a ganar en influencia y cariño de los demás. Ahora, también hay oportunidades palpables para el gallo este año. El caballo de fuego te impulsa a salir de la zona de confort profesional. Podrías cambiar de rol, buscar ascensos o incluso reinventarte laboralmente. Tenés luz verde para emprender algo propio, si lo venías considerando, siempre y cuando mantengas un plan. No te tires sin paracaídas tampoco. Tu ética de trabajo es legendaria. Y este año, eso te puede destacar, especialmente cuando otros flaqueen por agotamiento. Solo cuida de no sobrecargarte sin pedir ayuda. Si liderás equipos, delega más. Si trabajas solo, administra tu agenda con espacios de descanso obligatorios. En relaciones, podrías notar que tu franqueza, que a veces es filosa, requiere un poco de suavizar. Con el ímpetu del año, se te podría escapar algún comentario duro que hiera sin querer a quienes querés. Practica la diplomacia y la empatía al comunicarte. No todos tienen tu fortaleza para encajar críticas. En cambio, tu lealtad y tu sentido del humor, cuando te relajas, va a brillar y te van a hacer el pilar de tu círculo social. Mucha gente va a acudir a vos buscando claridad y consejo en el caos, porque saben que sos confiable. Cumplí ese rol, pero sin volverte el arreglador de todos para no agotarte. En resumen, este año te invita a ser un gallo más libre de ataduras autoimpuestas. Imagina un gallo de granja acostumbrado a su gallinero impecable que de pronto lo sueltan en el campo abierto. Al principio, mira desconfiado, pero luego descubre que puede picotear donde quiera, cantar al sol naciente con más fuerza y corretear sin tantas cercas. Así vas a estar vos, adaptándote a un panorama menos controlado, pero descubriendo más libertad y crecimiento en ello. Para fin de año, si abrazaste esta filosofía, te sentirás más liviano y auténtico con logros importantes bajo el brazo y con la satisfacción de haber disfrutado más el proceso. Tu alma aprenderá que la excelencia no está reñida con la espontaneidad y que tu valor no proviene solo de lo que haces perfecto, sino de lo que sos en esencia. Y eso es una lección de oro para tu camino de vida. Perro. El perro puede considerarse uno de los grandes beneficiados del año del caballo de fuego. Ambos signos forman parte del trío de afinidad, tigre, caballo, perro, compartiendo la energía yang de entusiasmo y movimiento. Así que este año te trae una inyección de vitalidad y suerte que te va a hacer mover la cola de alegría. Después de años recientes posiblemente duros, este año se siente como un compañero fiel que viene a ayudarte a avanzar. De entrada vas a notar muchas oportunidades y un entorno favorable para tus propósitos. Es un año excelente para todo lo que implique cambios positivos, para cambiar de trabajo a uno mejor, mudarte a un lugar que te guste más, iniciar ese proyecto postergado, incluso sanar relaciones o iniciar una nueva historia de amor. Todo lo que hagas con buena intención y corazón sincero encontrará apoyo energético. Es como si el caballo te diera un empujoncito y te dijera, dale, anímate que te va a ir bien. Tu naturaleza leal, trabajadora y justa encaja bien con la vibra
impulsora del caballo. Con un matiz, no pierdas tu equilibrio por complacer demasiado a otros. El perro es muy dado a sacrificarse por quienes ama o por su comunidad. Y sí, habrá mucho movimiento colectivo donde podrías involucrarte. Causas sociales, familias que necesitan ayuda, amigos pidiéndote favores. Vas a estar en demanda porque la gente confía en vos. Pero cuidado, este año también es para que brilles en lo personal. No te relegues totalmente por otros. Podés y debés buscar ese ascenso, terminar esa carrera, irte de viaje o lo que sea que alimente tu felicidad individual. El caballo te anima a priorizarte un poco más sin sentir culpa. Encontrar el balance entre servir a otros y perseguir tus sueños será tu aprendizaje. En cuanto a desafíos, al ser un año tan activo, podrías toparte con agotamiento si no dosificas tus energías. A vos te encanta estar ocupado y útil, pero aprende a decir no puede ahora si realmente necesitas descansar. Nadie más que vos va a cuidar tu salud. Y la emoción de la acción podría hacerte ignorar señales de cansancio. También podrías enfrentar algunos conflictos esporádicos. Tal vez veas injusticias, algo que te enciende inmediatamente, y saltes a pelear. Elegí bien tus batallas. Como dice el dicho, no vale la pena pelear todas, solo las que de verdad importan. El año te da valentía para enfrentar cualquier desafío, sí, pero usar esa valentía con sabiduría es la clave. Energías disponibles espiritualmente, un profundo sentido de propósito. El perro ya de por sí vive para un propósito, sea familia, trabajo o misión de vida. Y este año eso se intensifica. Te vas a sentir llamado a hacer algo significativo. Puede ser ayudar a quienes sufren, porque tu compasión va a estar a tope. Puede ser aportar tu grano de arena a mejorar tu entorno o defender una causa noble. Hacerlo te va a llenar el alma. Solo pone límites sanos para no descuidarte en el proceso. La vida personal se ve luminosa. En el amor, si tenés pareja, podrían dar pasos importantes. Comprometerse, casarse, proyectos juntos, impulsados por la pasión del año. Si estás soltero, tu sinceridad y calor humano atraerán a alguien que valore eso. Es un buen año para encontrar una pareja leal como vos. Amistades y familia te convertirán en el pilar de muchos. Y aunque a veces pese, también recibirás mucho amor a cambio. Permitite recibir, no solo dar. En resumen, este año para el perro es un año de expansión con equilibrio. Tu lealtad y esfuerzo de años serán recompensados con crecimiento en varias áreas de tu vida. El caballo te abre caminos y vos los recorrerás con esa determinación tranquila que te caracteriza. Si lográs balancear tus necesidades con tu vocación de servicio, terminarás el año con satisfacción de metas cumplidas y el corazón lleno. Tu alma aprenderá que cuidar de uno mismo también es una forma de poder cuidar mejor a los demás. Y así habrás encontrado una armonía que te acompañará mucho más allá de este ciclo, fortaleciendo tu naturaleza noble y bondadosa con la alegría de vivir plenamente. Cerdo. El cerdo cierra la rueda zodiacal y este año cumple un rol especial, el de salvador o equilibrador del año. Siendo un signo elemento de agua, atrae justo lo que falta al caballo de fuego: calma, frescura y sensatez emocional. Por eso, aunque a primera vista podría parecer que tanta llama te agobia, en realidad vos sos quien tiene la medida para lidiar con el frenesí colectivo. Tu sabiduría reside en la capacidad de detenerte, descansar y mantener la cordura en medio del acelere. Y sí que eso va a ser valioso. En lo personal, podrías sentir el año movido a tu alrededor, pero vos tendrás la oportunidad de ser el ojo tranquilo de la tormenta. Vas a notar que muchas personas te van a buscar por consejo o simplemente para refugiarse en tu presencia pacífica. Tu desafío va a ser no absorber el estrés ajeno ni dejar que invadan demasiado tu espacio. Pero si logras ese límite, vas a desempeñar un papel hermoso ayudando a otros a calmarse, ya sea en tu familia, tu trabajo o tu círculo de amigos. Espiritualmente, esto es maravilloso. Implica que tu compasión y generosidad encontrarán canales de expresión, fortaleciendo tu sentido de propósito. Hablando en energías, siendo el cerdo un signo generalmente apacible y orientado al disfrute de la vida, el año del caballo de fuego te invita a equilibrar placer con disciplina. Podría haber una tendencia a evadir el caos, dándote excesos de comida, fiestas, gastos, para contrarrestar la tensión. Cuida ese aspecto. Buscar consuelo está bien, pero que sea constructivo. Por ejemplo, mejor canalizado es practicar un hobby relajante, es pasar tiempo en la naturaleza o actividades artísticas que en atracones de cualquier tipo. Porque recordá, sos un pilar este año. Mantenerte saludable y sereno es la clave no solo para tu bienestar, sino porque de vos emana paz para otros. Disponés de la sabiduría de la pausa, aprovechala vos también. Significa que a diferencia de muchos signos que van a estar a 1000, vos podés tomarte el tiempo para reflexionar sobre tu vida con cierta objetividad. Este año te permite observar qué necesitas soltar y qué querés invitar. En este año,
es un año excelente para tu crecimiento espiritual interno. Meditar, estudiar temas esotéricos o filosóficos, retomar terapias, todo lo que nutra tu alma. Mientras el mundo corre, vos podés hacer un trabajo profundo de conciencia. Y curiosamente, eso te va a poner en el lugar correcto, en el momento correcto para oportunidades exteriores también. A veces, al estar tranquilo, verás con claridad alguna chance de mejora laboral o personal que otros por apuro no ven. En lo práctico, se te recomienda priorizar tu bienestar integral. El caballo de fuego podría elevar el nivel de estrés y aunque vos lo manejes mejor, igual te afecta. Hacé chequeos de salud, cuida tu alimentación, sin dejar de darte gustos con moderación, por supuesto, y ejercitate suavemente para liberar tensiones. En lo laboral tal vez sea un año neutro tirando a bueno para vos, sin cambios drásticos, con posibilidades de cosechar frutos de esfuerzos pasados. Tu actitud positiva y colaborativa hará que otros te valoren mucho en equipos de trabajo. Si surge algún conflicto, probablemente vos seas el mediador que aporta sentido común. En relaciones, 2026 es amable. La energía apasionada del año te puede traer mucha calidez en el amor. Si tenés pareja, habrá buenos momentos de disfrute y pasión renovada. Si estás soltero, podrías vivir alguna aventura emocionante, pero vos vas a saber elegir si querés que sea algo pasajero o abrir tu corazón a algo serio. Estás en control de tu vida sentimental más de lo que crees, porque tu intuición estará muy afinada para leer intenciones sinceras versus impulsos locos del momento. En la familia y amistad, vas a ser ese consejero querido que sabe escuchar. Solo atendé a no quedarte sin tiempo para vos por estar para todos. En conclusión, el año del caballo de fuego para el cerdo es una danza de equilibrio. Te moves entre la intensidad externa y la calma interna. Y en ese vaivén, tu alma aprende el valor de la templanza. Serás el ejemplo de que se puede vivir un año agitado sin perder la paz. Tu misión, si así lo aceptás, es mantener encendida la llama de la cordura y la empatía cuando haga falta. Al finalizar este año, es muy posible que te sientas orgulloso con vos mismo. Habrás crecido en sabiduría, habrás ayudado a quienes amás y lo más importante, habrás cuidado tu propio espíritu. Y ese es el mayor éxito al que uno puede aspirar. En resumen, el Año Nuevo Chino 2026, bajo el influjo del caballo de fuego, nos promete un viaje vibrante de transformación colectiva e individual. Desde la perspectiva espiritual y energética oriental, este ciclo representa una oportunidad para renacer con valor, sacudir las viejas ataduras y galopar hacia una versión más auténtica de nosotros mismos. Cada signo del zodíaco chino recibirá este impulso de manera distinta. Algunos surcarán el viento del cambio con facilidad, otros aprenderán a domar tempestades internas, pero todos tendremos la chance de crecer. Recordemos siempre la sabiduría ancestral. El calendario chino no solo predice destinos, sino que nos inspira a alinearnos con las energías del universo para vivir en armonía. Que el caballo de fuego nos llene de pasión por la vida, nos enseñe a equilibrar acción con serenidad y nos motive a avanzar con el alma encendida de propósito. Feliz Año Nuevo Lunar 2020-26. Que la energía, la prosperidad y la luz interior nos acompañen a lo largo de este emocionante camino.